Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias, iniciando una nueva semana laboral. Aquí, lo más destacado del día. Una joven de 18 años secuestrada en la ciudad de Santo Domingo fue liberada por agentes de la policía en el cantón Pedernales. En poder de los 3 detenidos encontraron un arma de fuego que fue utilizada en un atentado bajo la modalidad de sicariato. La denuncia de secuestro fue hecha por el hermano de la joven estudiante de 18 años de edad, con quien los plagiadores se contactaron para exigirle $4,000 a cambio de la liberación. El caso pasó a manos de agentes de la UNACE, quienes luego de realizar una trazabilidad determinaron que los responsables se encontraban en el barrio Brisas del Pacífico, en el sector de Pedernales. Dicha ciudadana, con fines de intimidación, desde donde antisociales proceden a mandar mensajes y videos con el fin a sus familiares con el fin de conseguir una cantidad económica por parte de su rescate. En la incursión policial con colaboración de grupos tácticos y el eje preventivo, allanaron varios inmuebles donde ubicaron a 3 de los sospechosos del delito de secuestro. La víctima lo reconoció plenamente. La joven estudiante fue encontrada sana y salva y volvió con su familia. Se desconoce si los secuestradores recibieron algún pago. De igual manera, indicios de evidencias que corresponden a las herramientas utilizadas para enviar a sus familiares, como es un bat de béisbol y una silla. El arma decomisada en el operativo está ligada a un hecho de sicariato registrado antes del secuestro en los exteriores de una licorería en Pedernales. En el ataque criminal murió de contado una persona de sexo masculino, mientras otro hombre y una mujer resultaron gravemente heridos. La de sexo femenino, que falleció en una casa de salud, sería una víctima colateral. Por medio de una arma de fuego que fue encontrada en esta escena, poder de estos antisociales. También es importante dar a conocer que uno de estos sujetos de lo hoy aprendido corresponde a ser el líder de una de las bandas que atemorizaba en este sector de Montes Gatos Secos. Los 3 detenidos serán claves en el proceso investigativo, informó Iván Casamen. En el sur de Quito fueron detenidos varios integrantes de una banda dedicada al robo de unidades económicas, mientras en el norte de la ciudad fue liberado un extranjero que estaba en calidad de secuestrado. La policía fue alertada del aparente maltrato a una persona. Vecinos del sector de Cochapamba vieron que era ingresada a una casa amarrada a las manos. Unidades policiales que patrullaban por la zona llegaron en cuestión de minutos. Con autorización de la dueña del inmueble, allanaron el departamento y confirmaron que había un hombre que permanecía amordazado. Se trataba de un ciudadano que se le encontró amaniatado, ¿no es cierto? Y que posiblemente estaba en calidad de secuestrado. En el departamento fueron detenidos 3 extranjeros. El secuestrado también era venezolano. Aparentemente no iban a pedir rescate. Tenían otros planes. Según el liberado, le iban a matar. Intentaban victimizar, contra la vida de este ciudadano, ¿no? Y obviamente a él, según versiones del mismo ciudadano, le vienen trayendo desde el sur. Mientras en el sur de Quito fueron detenidos 6 integrantes de una banda dedicada al robo de unidades económicas. La captura de los sospechosos fue en flagrancia. Los uniformados se percataron que 3 carros salían de una estación de combustible a velocidad y procedieron a regresar a la capital haciendo caso omiso a la orden de alto policía. Los sujetos robaron a los despachadores de la gasolinera. Logran sustraerle una cantidad que ahora está por determinar. Tratamos de hacerlos parar, ellos hacen caso omiso y se realiza la persecución ininterrumpida. La persecución terminó en el sector del Troje, donde le cerraron el paso. 5 ecuatorianos y un venezolano fueron detenidos. En poder de uno de los capturados encontraron un arma de fuego. Los nacionales cuentan con antecedentes. Estamos trabajando con las unidades especiales, en este caso inteligencia e investigaciones, para tratar de ver en qué otros casos estos individuos están inmiscuidos. Además, 3 vehículos fueron retenidos para investigaciones. En Quito informó Iván Casamen. El presidente Daniel Noboa difundió un comunicado en el que justificó la orden de allanar la sede diplomática para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Los detalles en breve aquí en TVC Noticias, emisión estelar.
Asaltos frecuentes viven los vecinos del sector Puertas del Sol en el norte de Quito. Expresan que en horas pico, sobre todo por las mañanas, los delincuentes los esperan para robarles. El video que llegó hasta nuestras manos muestra el diario vivir de los moradores de Puertas del Sol, sector del Comité del Pueblo. En teoría, en esta calle llamada de las Almendras, todo se presenta tranquilo. Hasta que este individuo, que observa bajar con 2 perros como acompañantes, decide regresarse y en un acto de intimidación pedir las pertenencias a la vecina. Paso seguido, no le quedaba más a nuestra amiga, le entregó su celular. Yo lo escucho desde el 3er piso que vivo. Gritan, piden ayuda, pero cuando ya salen los vecinos ya es tarde, ya se han ido. Les roban los celulares, las laptops, casi todo, o sea, no les dejan nada. Según los moradores, especialmente en horas de la mañana, muy temprano, cuando la gente sale a trabajar, los pillos también están prestos para hacer de las suyas. Todos los días son los robos, señor. Toditos los días, 6:30 de la mañana o en la tarde, que la gente sale de los trabajos o sale a trabajar. Es de mañana los robos, toda la vía principal. Usted ve que son 2 motos, antes era una. Ahora son 2 motos. Espera a la gente de esta zona que la policía haga su trabajo y les brinde seguridad, pues dicen que por el sector parece tierra de nadie. Informó Javier Rosero. En San Carlos, al norte de Quito, un vehículo fue desvalijado mientras se encontraba estacionado. Los zampones cometieron el ilícito en menos de 2 minutos y a plena luz del día. El perjuicio económico es superior a los $3.000. San Carlos, calle Luis Robalino. La docente dejó el vehículo estacionado afuera de su trabajo. 2 delincuentes con mascarillas se acercaron a él. Levantan el capó y le sacan primero la batería. Cierran como si nada. Se hacen los distraídos. Nadie los observa. Aún no terminan sus fechorías. Se acercan a la puerta y forcejean. Meten las manos. Presionan tantas veces hasta que abren. Uno de ellos va primero al tablero. Arranca las autopartes. Viaje tras viaje. Al final se sustraen la computadora. Aún falta, se dicen. Va el otro delincuente a culminar el trabajo sucio. Iban a bordo de un carro blanco. Todo duró menos de 2 minutos. La afectada explica que el perjuicio económico es superior a los $3.000. Era su primer carro, herramienta de trabajo, y se lo destrozaron. ¿Qué nomás se lleva? Se llevaron el cerebro del auto, se llevaron el sistema de aceleración, bobina, tablero, se llevaron la guantera. Los zampones estaban cubiertos la cara, ni cómo reconocerlos. Ha empezado a comprar las piezas, pero ni en la casa comercial las encuentra. Escuche muy bien lo que le dijeron. Se refieren es que compre a los mismos que robaron y que busque la manera de quienes tienen esas cosas y todo esto. Llamó a la policía, pero nadie le supo ayudar, explica. Se siente indignada, pues todo ocurrió a plena luz del día, más o menos a las 10 de la mañana. No ha presentado la denuncia. Es una pérdida de tiempo, añade. Si hay rondas policiales, dicen los moradores. El problema es que los delincuentes aprovechan cualquier descuido. Y salen rato menos pensado y quieren arranchar la mochila, sí. Se pide a los ciudadanos tener mucho cuidado, guardar los vehículos, porque los pillos hacen de las suyas a cualquier hora del día. Informó Marilyn Jaramillo. En la provincia, Francisco de Orellana, operativos en contra de la minería ilegal dejaron 10 detenidos y un presunto miembro de un grupo ilegal armado abatido. Además, localizaron un campamento clandestino de almacenamiento de combustible. Patrullas militares fueron parte del mega operativo en apoyo a otras instituciones del Estado para frenar la minería ilegal en varios puntos de la parroquia San José de Guayusa del cantón Orellana. La incursión se realizó en los sectores de Biguno, Juan Pablo II y Marumesa. En días pasados, en el primer punto se dio un enfrentamiento armado donde fueron detenidos 7 miembros de un grupo ilegal y un sujeto cayó abatido. Las operaciones que hemos venido ejecutando obedecen
a información militar. Fruto de esto, tuvimos la información, la ubicación y las actividades que posiblemente grupos irregulares estarían actuando en este sector. El operativo dejó en total 10 detenidos, 6 de nacionalidad colombiana y 4 ecuatorianos. El decomiso de un fusil, pistolas, carabinas y munición de diferente calibre. En los campamentos improvisados de minería ilegal encontraron generadores de luz, 9 retroexcavadoras, 4 clasificadoras, una draga y un sistema satelital de internet, lo que permitía ser alertados de la presencia de las fuerzas del orden. Es una operación que estuvieron muy bien planificada. Desde el día lunes 1 de abril empezamos a infiltrar tanto por vía aérea y vía terrestre a nuestro personal militar, hasta poder verificar que no existan grupos irregulares u otro tipo de grupos delincuenciales en este sector. Simultáneamente realizaron operaciones fluviales que permitieron localizar un campamento clandestino con aproximadamente 3.500 galones de diésel en las riberas del río Payamino. Presumen que desde ese punto abastecían a la maquinaria que trabajaba en las minas de forma ilegal. El fallecido, los aprendidos y las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades para que tomen los procedimientos legales respectivos. La maquinaria y materiales encontrados en la minería ilegal fueron inutilizados, informó Iván Casamen. Una vez terminado el estado de excepción, el alcalde Pavel Muñoz aspira a retomar los acuerdos con la Policía Nacional en torno a la seguridad ciudadana desde los barrios. En breve les contamos más. Un operativo antinarcóticos permitió la incautación de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína escondidos bajo tierra en una finca en la zona rural de Manta. No hay personas detenidas. Encaletada bajo tierra hacia una organización narcodelictiva escondía 2 toneladas de clorhidrato de cocaína en la zona rural de Manta, en la provincia de Manabí. Que los comandos realizan una inspección dentro de este predio y logran obtener y localizar 4 caletas subterráneas en el piso, obteniendo la cantidad aproximadamente de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. El operativo fue realizado en el sector de Las Piñas por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, tras detectar a un carro sospechoso que huyó por la finca que era usada como centro de acopio. 4 logos parece que tienen. Así es, 4 logos, es decir, posiblemente sean de 4 organizaciones distintas. El predio estaba cerca del mar, por lo que presumen que había 2 formas de sacar el cargamento, vía marítima o aérea. Así es, sí ha habido incautaciones en ese sector, pero nosotros cumplimos con las interdicciones móviles y fijas. La Policía Nacional está combatiendo constantemente 24/7 contra el crimen organizado. Con este operativo serían 10 las toneladas de droga incautadas en la provincia de Manabí en lo que va del 2024. Todavía seguimos en la finca, estamos igual verificando en todo el sector. Tenemos 3 equipos más realizando la verificación. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 4 muertes violentas en 2 hechos registrados en Vinces y Quevedo elevan las cifras de criminalidad en la provincia de Los Ríos. Una ráfaga de disparos contra un grupo de jóvenes que se encontraban disfrutando en el malecón de la parroquia Balsar en Vinces, provincia de Los Ríos, terminó con la vida de 2 personas, una de ellas de forma inmediata tras recibir impactos a la altura de la cabeza. Minutos más tarde, en un hospital de esa localidad, se confirmó la muerte colateral del joven identificado como Dayan Álava, que fue trasladado aparentemente con signos vitales luego de este ataque perpetrado durante la tarde del domingo, posterior a un evento náutico. Nosotros presumimos de que este hecho delictivo estaba dirigido a una persona, la misma que tiene antecedentes por tenencia de arma en el 2022. Como policía estamos investigando, hay varios testigos, hay cierto tipo de evidencias, esperemos dar con la captura de los que ocasionaron este hecho delictivo. Mientras tanto, en Quevedo, al norte de la provincia fluminense, en el sector El Pantano, las calles se volvieron a teñir de sangre. Al mediodía de este lunes,
luego que sicarios lleguen a bordo de un vehículo y abran fuego contra varias personas afuera de una vivienda. Uno falleció en el lugar de los hechos y 2 heridos fueron llevados a una casa de salud. Total son 2 personas fallecidas y 1 persona herida. Las 2 personas fallecidas tienen antecedentes por asociación ilícita, por tenencia de armas. Nosotros presumimos de que esto es un enfrentamiento entre bandas. Que tienen sometida a esta jurisdicción, elevando a 231 la cifra de muertes violentas durante el presente año, con un incremento del 24% con respecto al 2023. Esto da cuenta que la criminalidad no se detiene en la peligrosa provincia de Los Ríos, informó Martín Soto. 2 personas fueron asesinadas bajo el estilo sicariato en Durán, provincia del Guayas. Según información de la policía, uno de los fallecidos contaba con antecedentes penales. El primer caso se produjo a la medianoche del domingo, en la ciudad de Lam, Abel Gilbert 3. Un hombre de aproximadamente 20 años fue acribillado por delincuentes en moto, mientras caminaban de su casa a un local de comidas rápidas. El cadáver fue levantado por la Policía Nacional en presencia de sus seres queridos. Ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del ataque y dar con los responsables. Pasadas las 7 de la mañana de este lunes, en Durán ocurrió otro asesinato. El conductor de este auto fue abatido mientras intentaba escapar de sicarios a bordo de motocicletas. La víctima fue identificada como Jaime López Mosquera, de 45 años. Trabajaba como taxista informal y deja 8 hijos en la orfandad. Informó Jorge Salazar. Al volver, el presidente Daniel Noboa difundió un comunicado. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Como lo anunciamos, en Guayaquil, la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass anunció demandas internacionales ante la ONU y la OEA. Según los abogados, no tuvieron acceso a su cliente por más de 56 horas y negaron que haya pretendido fugarse. A Glass se lo llevó el bloque de búsqueda de la Embajada Mexicana, pero este lunes ya tuvo un bloque de defensa nacional e internacional. Que hayan atentado contra la soberanía de un país amigo y hayan secuestrado a Jorge Glass Espinel. Y ello faculta la posibilidad de abrir caminos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, relatores de Naciones Unidas. Por más de 56 horas no supieron nada de él y criticaron la viralización de fotos en el patrullero y las que le tomaron al llegar a la cárcel en vía Daule sobre los 2 habeas corpus interpuestos en Quito y Guayaquil. Ellos abrigan todas las esperanzas. Cuando se le ordena la detención a alguien por causas que no están previstas en la ley, no están tipificadas en la ley. Y la ilegalidad de la detención es formal cuando se ha realizado violando el procedimiento previsto en la ley. El argumento del gobierno a través de su canciller Gabriela Sommerfeld ayer en conferencia de prensa es que hubo un intento de fuga flagrante e inminente. ¿Qué posibilidad de fuga? Por favor, no insulten nuestra inteligencia. Fue rodeado permanentemente por agentes del orden. En lo político, a más de las convocatorias a los ministros Palencia, Sommerfeld y Lofredo, este miércoles en la Comisión de Fiscalización, al margen de la vacancia, ellos amanecieron con un pedido impostergable. Un proceso de juicio político en contra de la señora Palencia y la canciller Sommerfeld. ¿Y le van a pedir al presidente Cronfrey que atienda eso de inmediato en el caso? Pero yo creo que la ruptura de las leyes ecuatorianas y de derecho internacional son absolutamente evidentes. Si el CAL no diera paso a este proceso de juicio político, queda claro que aquí hay otro acuerdo político bajo la mesa. No se ha anunciado cadena ni entrevistas especiales sobre la crisis diplomática, informó Jorge Escobar.
El ex vicepresidente Jorge Glass fue hospitalizado este lunes al sufrir una descomposición en su salud dentro de la cárcel La Roca, donde fue trasladado este fin de semana. El SNAI asegura que su cuadro clínico es estable. Glass se encuentra en el Hospital Naval al sur de Guayaquil. Algo inusual sucedió este lunes en la mañana en la cárcel La Roca, cuando una persona privada de su libertad no despertaba ante el conteo diario, lo que encendió las alertas. Era el ex vicepresidente Jorge Glass quien, según un parte preliminar de la policía, no respondía a los estímulos y le diagnosticaron un coma profundo inducido por una supuesta ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, presuntamente autorizados y que ingresaron al reclusorio durante su traslado. Mientras que el SNAI en un comunicado indicó que se determinó que la persona privada de la libertad Jorge Glass sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir alimentos provistos por este servicio de Estado durante las últimas 24 horas y que trasladaron a la persona privada de la libertad hasta el Hospital Naval de Guayaquil, aunque en el Hospital Militar en la Ciudadela Atarazaná hubo un amplio despliegue policial y de las Fuerzas Armadas, y aquí superiores trataban de organizar la custodia de una ambulancia. En esa llevaban al ex segundo mandatario hasta otro sanatorio. Y en el Hospital Naval fue ingresado en horas de la tarde. Al exterior llegaron amigos, coidearios de la Revolución Ciudadana, asambleístas y sus abogados. Lo que nos supieron decir simplemente es que ingresó y que no podemos ingresar, que las cadenas de custodia, por motivos de seguridad, no impiden que nosotros, sus abogados, y peor aún sus familiares, puedan ingresar y conocer el estado real de salud del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Otro defensor en un documento afirmó que le habían indicado que en la cárcel presumían que él tomó una sobredosis de medicina para dormir. Hasta horas de la noche, el despliegue de la fuerza pública continuaba en el exterior del Hospital de la Armada. El Estado informó que se encuentra estable y que permanecerá en observación durante las próximas horas, informó Charlie Pisa. El presidente Daniel Noboa difundió un comunicado en el que justificó la orden de allanar la sede diplomática para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. La justicia no se negocia, destacó el mandatario. Proteger la seguridad nacional y evitar que delincuentes sentenciados fuguen del país, como ya ha ocurrido antes, fueron los argumentos presentados por el presidente Daniel Noboa en un comunicado emitido este 8 de abril dirigido al Ecuador y a la comunidad internacional. En el documento, el mandatario, sin señalar nombres, mencionó que políticos caducos estarían incurriendo en una traición a la patria al solicitar que México declare la guerra al Ecuador y la comunidad internacional sancione económicamente al país, anteponiendo claramente sus intereses y proyectos políticos. El analista Ramiro Rivera coincide con el mandatario en afirmar que este tipo de declaraciones exacerban las tensiones entre México y Ecuador, países que históricamente han disfrutado de una relación bilateral respetuosa. Es inconcebible que alguien con un mínimo de equilibrio mental y de sentido de sensatez se ponga a vociferar para pedir que castiguen a su país. Aquí sí cabe decir, prohibido olvidar un acto de tan alta traición a su pueblo. El presidente Noboa citó los articulados de los acuerdos de Caracas, de la Convención de Montevideo y de la Convención de Viena para justificar la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Esta normativa fue evadida por el gobierno mexicano, destaca Rivera. Violando el convenio de asilo político aprobado en 1954 en Caracas, califica como perseguido político a un delincuente procesado, juzgado y sentenciado. Este incidente pone de relieve la delicada naturaleza de la diplomacia en América Latina, donde las palabras de figuras políticas pueden tener un impacto significativo en las relaciones internacionales. Informó Miguel Ángel Bedoya.
La ruptura de la alianza entre el correísmo y el movimiento oficialista redibuja el mapa político en la Asamblea Nacional. La cooperación legislativa, que funcionó para la aprobación de las iniciativas promovidas desde el Ejecutivo, será reconfigurada con la aparición de posibles nuevas mayorías. Este próximo 10 de abril, la Asamblea Nacional retornará de su vacancia legislativa y el escenario político tomó un giro inesperado tras el anuncio de la ruptura del acuerdo que mantuvo el bloque de la Revolución Ciudadana con el movimiento oficialista ADN. La ruptura de esta alianza plantea interrogantes sobre el futuro de las mayorías parlamentarias y genera la especulación sobre posibles alianzas futuras y movimientos estratégicos por parte de las demás fuerzas políticas. Santiago Begdach, dirigente del movimiento Construye, considera que el resquebrajamiento de esta alianza era evidente, algo que ellos lo advirtieron desde un principio. Creo que el tiempo nos ha dado la razón y hemos visto que el presidente de la República con el correísmo encontró unos aliados muy incómodos. En este criterio coincide el asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera. Ya se había sentido algún resquebrajamiento de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea y yo creo que eso se pudo medir en las últimas votaciones, principalmente en los temas del presupuesto y un poco más en la ley de eficiencia para el turismo. Sin embargo, los representantes de ambas bancadas consideran que la gobernabilidad desde el Ejecutivo y su relación con el Legislativo no cambiaría, pues los intereses nacionales deben estar por encima de posiciones políticas particulares. El presidente bien hace en alejarse de sus aliados y lo que tiene es que replantearse otra manera de llegar no a otros aliados, sino de llegar a quienes le puedan dar los votos en beneficio del país. Si el gobierno, digamos, lo hace de manera o presenta proyectos que están relacionados a mejorar las condiciones de vida de las ciudades, del pueblo ecuatoriano, no va a tener ningún inconveniente. De hecho, va a seguir contando con el respaldo nuestro. La ruptura de los acuerdos entre los dos bloques marca el inicio de una nueva etapa con cambios significativos en el panorama parlamentario y una reconfiguración de las fuerzas políticas. Informó Miguel Ángel Bedoya. La delegación ecuatoriana, que este martes tiene previsto explicar en la Organización de Estados Americanos, OEA, el impasse diplomático con México tras la detención de Jorge Glass, no contará con la canciller Gabriela Sommerfield. Entre tanto, el presidente Noboa ratificó que enfrentarán la corrupción a pesar de las consecuencias. Sin duda la atención se centra en la reunión que mantendrá este martes por pedido del Ecuador el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto mientras el presidente Daniel Noboa ratifica que en su mandato la corrupción no tendrá cabida, sin hacer referencia específicamente a la detención de Jorge Glass. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Francisco Rocha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, cree que nuestro país tiene una amplia carpeta que deberá exponer en la OEA, desvirtuando que Glass es perseguido político. Prófugo que incumplía una sentencia y prófugo porque había sido llamado por otro el tercer caso para ser juzgado. Toda esa historia que hay que irla a decir al mundo, que hay que decirla en la OEA, hay que decir, mire, no es un perseguido político, aquí están las sentencias, no porque hoy se nos ocurrió sentenciarle, no, aquí ha habido un proceso con 2 sentencias ejecutoriadas y con 2 o 3 casos adicionales que está siendo investigado. La delegación ecuatoriana está en camino a la OEA, no la encabeza la canciller Gabriela Sommerfield. Capaz que la reunión pedida por Colombia puede perder sentido si es que el día de mañana los argumentos del Ecuador son lo suficientemente fuertes o yo diría sostenibles, porque el Ecuador tiene un caso ahí con un respaldo de la institucionalidad ecuatoriana. El internacionalista Esteban Santos no descarta que el tema podría llegar
a otras instancias internacionales. México anunció además que va a demandar al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Esto tiene asiento en La Haya, en los Países Bajos. Y aquí lo que se va a pedir es una reparación por todos los daños y perjuicios. Vamos a ver, en México hay elecciones presidenciales en este junio. Si es que hay un cambio de mando, probablemente exista la posibilidad mucho más rápida de restaurar relaciones. Pero si no lo hay, si gana la candidata Sheinbaum, que es básicamente el continuismo del señor AMLO, pues este será un problema todavía muy... Patrulleros y motocicletas, sino con la rehabilitación de las unidades de policía comunitaria. El compromiso fue claro. El municipio de Quito entregaba patrulleros, motocicletas y hasta rehabilitación de UPCs, y la policía reforzaba su trabajo de seguridad desde los barrios con el personal necesario. Este acuerdo se vio algo limitado con el estado de excepción debido a las funciones a las que debía enfocarse la entidad. Ahora que el mismo feneció, el alcalde Pavel Muñoz espera retomar el trabajo, para lo cual dice se debería hacer una evaluación inicial. Apoyo del municipio que tenemos que verificar que es continuado en su funcionamiento por la Policía Nacional. La pregunta es, ¿están yendo los policías a las UPC rehabilitadas? ¿Están poniendo los recursos para que esas UPC se mantengan plenamente en funcionamiento? Y es que resalta que la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, y si bien es competencia del Ejecutivo, el municipio se ha comprometido en apoyar esta urgencia. Entonces yo creo que superada la época del decreto de estado de excepción, nos corresponde. A ver, respecto al tema de seguridad, ¿cómo? Al menos hablo solamente de Quito. El apoyo que les hemos dado, van ellos a mantenerlo en el tiempo. Ahora hemos conversado con la Policía Nacional para en el 2024, más que invertir en equipamiento, invertamos en tecnología. Pero es indispensable conectar las cámaras que están conectadas, las cámaras que están instaladas, conectarlas con un software que permita hacer analítica de datos. Esto hemos conversado con la policía que lo podamos hacer. Recordó que existe una cláusula en el convenio de cooperación interinstitucional que establece que de no hacer uso de las unidades de policía comunitaria rehabilitadas, el costo de la inversión deberá ser devuelto por la policía al municipio. Pero si después de este entendimiento detectamos que efectivamente las UPCs no están siendo utilizadas, puede ser que la propia policía dice ya no me interesa tanto este barrio, sino el próximo, pero nosotros tenemos un convenio que deberemos aplicar. En Quito informó Adriana Rojas. Con la finalización del estado de excepción, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto donde dispone a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional seguir velando por la seguridad interna. Sin embargo, analistas señalan que sus acciones se verán limitadas, ya que no contarán con la suspensión de ciertos derechos. Con la emisión del Decreto Ejecutivo 218, el Gobierno Nacional señala que persisten en el país las condiciones que originaron el conflicto armado interno en el mes de enero pasado. Por esta razón se dan disposiciones claras tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas que ayuden a prevenir y erradicar las acciones por parte de grupos criminales. Para Wagner Bravo, analista de seguridad, la emisión de este decreto era necesaria, ya que problemas como el narcotráfico o la delincuencia organizada aún están lejos de ser erradicados. Es muy difícil que en muy poco tiempo se pueda llegar a determinar que se ha solucionado el problema de la seguridad del país. Porque el problema de seguridad del país tiene aproximadamente el no haber hecho las cosas correctamente durante los últimos 20 años. Sin embargo, pese al presente decreto, se señala que las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas se verán limitadas de cierta manera, ya que no se cuenta con un estado de excepción que suspenda ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio. Este decreto, el 218, ya no permite que se conculquen esos derechos. Por lo tanto, el trabajo de Fuerzas Armadas va a ser un poco más difícil. Para hacer un allanamiento, luego de tener la inteligencia correspondiente y poder capturar o neutralizar a los grupos organizados o terroristas, ¿cierto? Necesitamos la orden de un juez. El decreto ejecutivo también reafirma a los centros penitenciarios como zonas de seguridad. Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán a cargo de la seguridad intramuros y extramuros. Parece que está faltando un anexo B. Posiblemente el anexo B nos va a decir cuáles son los permisos y las restricciones que tienen esas zonas de seguridad. El presidente Noboa había manifestado que no se puede librar una guerra sin recursos, por lo que en caso del presente decreto se establece la creación de un presupuesto plurianual destinado a la seguridad interna. Yo creo que no se tenían los recursos el 8 de enero, pero ahora que
ya se ha previsto y posiblemente se ha calculado cuál va a ser el aporte del incremento del IVA, se van a tener los recursos para hacer un plan. Bravo señala que para que el golpe a la delincuencia y el crimen organizado se mantenga con resultados positivos, es necesaria la implementación de un plan de seguridad integral que incluye un presupuesto y un plan de inversión en inteligencia y contrainteligencia. Informó Edwin Benalcázar. La consulta popular también propone cambios en la competencia judicial para conocer las solicitudes de medidas cautelares, a fin de evitar que se concedan habeas corpus a ciudadanos con sentencias condenatorias ejecutoriadas en delitos contra la vida o por corrupción. Las acciones de protección o habeas corpus tienen la facultad de prevenir un daño o perjuicio en el primer caso. En el segundo, liberar a una persona detenida de manera ilegal o sin las garantías del debido proceso. Los ejemplares no han sido de menor cuño. De mecanismos constitucionales para favorecer intereses políticos, personales y económicos que finalmente han calado en la función pública, en ciertos personajes que están cumpliendo penas privativas de libertad, entre otros. La pregunta se señala: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, enmendando la Constitución y reformando la ley orgánica? La idea es parar una feria de medidas cautelares que salieron de la playa de Manglar Alto, en Santa Elena, el cantón Yaguachi, en Guayas, y un juez temporal de garantías penitenciarias, destituido tras conceder un habeas corpus parcial por motivos de salud al extinto alias Junior. Para que ningún juez de ninguna parte de la República, de tránsito por ejemplo, haya desnaturalizado justamente estas garantías que son para proteger al ciudadano del abuso del Estado, no para meterle la mano a la justicia ni para darle habeas corpus a personas sentenciadas por asesinato y corrupción. Concursos de méritos y oposición para que los mejores profesionales ocupen estos espacios. Pero si ya especializamos en materia constitucional, ya no serán 200 jueces, en el mejor de los casos serán 20. Y eso puede de alguna forma dar pie para ver la manera de poder direccionar los procesos. El exministro, sin embargo, apostilla que pese a los lineamientos de la Corte Constitucional, para que los habeas corpus sean abocados por un juez de la misma jurisdicción donde permanece el aprehendido. Y que tampoco proceda aquello de los terceros accionantes a favor de los que están en la cárcel, ¿no? Pues que se beneficien terceros que no tienen nada que ver de personas que están sentenciadas por corrupción, por asesinato. Esto es interpartes. Sería a través de una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De esa manera evitamos el bypasseo en razón de la competencia, el bypasseo de las garantías jurisdiccionales en razón de la legitimación activa. Especializar a los operadores del sistema, afirman, lejos de la tranza y la mercantilización judicial, que ya hizo metástasis y está en permanente purga. Informó Jorge. De regreso para contarles, un conductor de un bus de pasajeros en estado de embriaguez ocasionó un accidente de tránsito que dejó 4 heridos al sur de Quito. El chofer no podía mantener el equilibrio tras bajarse de la unidad. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el conductor de un bus en estado de embriaguez provocó un accidente de tránsito múltiple al sur de Quito, entre la avenida Mariscal Sucre y Ecuatoriana, que dejó como resultado 4 ciudadanos heridos, entre conductores y acompañantes. La AMT informó que tras un pedido del EQ 911 se atendió la emergencia, realizando un examen de alcochec a todos los conductores involucrados. Se realizó las pruebas de alcotés correspondientes. Tenemos 4 pruebas negativas de los vehículos livianos y una prueba positiva del bus de transporte público que marcó un
2.05 gramos por litro de alcohol en la sangre. Alguien que me esté grabando, por favor. El conductor del autobús no pudo bajar de la unidad, de hecho necesitó la asistencia de 2 agentes para poder trasladarse hasta el patrullero. La persona en estado de embriaguez fue trasladada a una casa de salud para realizarle una valoración médica y posterior a la unidad judicial sur, a la zona de aseguramiento transitorio para ponerle a órdenes de la autoridad competente. La sanción para el chofer del bus son 90 días de prisión por manejar en estado etílico y 30 puntos menos en su licencia de conducir, esto de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Además, la MT emitirá un informe previo dirigido a la Secretaría de Movilidad para que se analice el caso y la posibilidad de tomar sanciones administrativas. Se ha hecho un informe previo para remitir a Secretaría de Movilidad que se atienda alguna sanción o administrativa o se verifique el desarrollo de el bus se encontraba en ruta o se encontraba fuera de brindando un servicio. La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó en relación al caso que sí ejecuta operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad y que han dado resultados positivos al detener a varios conductores en estado de embriaguez. Informó Edwin Benalcázar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía, amigos. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Mis mejores deseos. Un abrazo grande.